Buenos días, hermanos, una bendición estar de nuevo con ustedes y en verdad que este año pasado ha sido una tremenda bendición compartir a través de todo el año y por este medio con algunos de ustedes y conectarnos con algunos de ustedes en otros países ha sido una verdadera bendición. Les doy gracias, le doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que tenemos de hacer esto y también a ustedes gracias porque siempre han estado conectándose y buscando los estudios. Nuestro deseo, nuestra intención solamente no es darnos a conocer, ni mucho menos, es simple y sencillamente compartir la palabra de Dios. Creemos que lo que el mundo necesita es la verdad de la palabra de Dios y que tengamos ese privilegio de poderlo hacer por este medio y de que contemos con la bendición que ustedes quieran conectarse y escuchar estos estudios, pues ha sido una tremenda bendición. Por eso les doy gracias, porque nos sintonizan y porque seguimos creciendo. Hermanos, no pretendo de ninguna manera ser alguien que pueda compartir este conocimiento de ninguna manera como si ya lo sé todo. No, al contrario, para mí ha sido una grande bendición crecer juntamente con todos ustedes, porque mientras estudiamos la Biblia estamos creciendo juntos y creo que para mí eso ha sido una tremenda bendición y le doy gracias a Dios. Escuchar los comentarios de ustedes y a veces las preguntas ha sido de verdad una tremenda bendición. Así que ha sido un buen año, muchas dificultades, muchas cosas que hemos tenido que enfrentar, muchas cosas que tuvimos que aprender. Pero al final de todo, Dios es bueno y en su misericordia ha usado estas cosas que al principio fueron difíciles y que continúan aún siendo difíciles. Pero es ahí donde vemos la gracia de Dios, que puede usar las circunstancias y las adversidades del momento en bendiciones del mañana. Así que por todo eso, hermanos, muchas gracias. En verdad que Dios les bendiga, que este fin de año los encuentre en buena salud y que juntos miremos hacia el futuro y saber lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dios está con nosotros y si está con nosotros somos más que vencedores. Amén. Vamos al Señor por oración para que nos dé sabiduría y así como escudriñemos su palabra podamos no solamente sacar los principios que se nos dan en estos textos, pero también la práctica aplicación de lo que aprendamos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias en esta mañana por tu gracia, por tu bondad, Señor. Gracias por tu fidelidad todo este año pasado. Gracias, Dios, porque siempre estuviste con nosotros. Gracias que tú nunca nos has dejado y nunca nos vas a dejar. Gracias, Señor, que tu palabra sigue siendo viva y eficaz y habla, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón y nos enseñas verdades prácticas para el diario vivir. Gracias, Dios, en verdad por tu misericordia, por el amor que nos tienes y gracias por tu presencia continua con nosotros. Ahora, Señor, ya que abrimos nuestras Biblias, tú tienes que abrir nuestros ojos, por favor, y nuestro corazón para recibir tu verdad. Y luego abre nuestras manos para dar la bendición que hemos recibido a otros que todavía no te conocen, Señor. Bendito seas, Dios. Se trata de ti, solamente de ti, así que enséñanos pues, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar en el Evangelio de Mateo capítulo 1, del verso 18 al verso 23. Y el tema de nuestro estudio hoy sería Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos estado estudiando Cristología en estas semanas pasadas y como les digo, ha sido una tremenda bendición revivir estos temas y traerlos prácticamente ahora que nos encontramos a solamente unos días de terminar el año y de que podamos concluir este año con gozo y saber que hemos estado aprendiendo de su palabra lo que Él quiere enseñarnos. Entonces, cerremos este año con esto bien en mente. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿De dónde viene esto y a qué se refiere? Bueno, hemos estado estudiando acerca de Jesús, su presencia continua, su deidad, su poder para hacer milagros. Hemos estudiado el nacimiento, que nació de una virgen para que fuera sin pecado y porque es sin pecado puede morir por los pecadores y cómo con su muerte y su resurrección nos trae salvación y vida eterna. Y no solamente que nos ha salvado, pero ahora nos dice, se ha quedado a vivir no solamente con nosotros, pero en nosotros, para enseñarnos esta vida, esta nueva vida que Él vino a darnos, esta vida en abundancia, que Él nos dice, vine para que tengan vida y vida en abundancia.
Nos ha dado su presencia, nos ha dado su poder por el Espíritu Santo que está en nosotros y nos ha dado la promesa de su palabra que nos enseña. Y nos ha dado la promesa de que vamos a vivir en este mundo y que esto es temporal y que en un tiempo en el futuro muy cercano, así, esperamos así sea, Él viene para llevarnos a vivir con Él y estar con Él por toda la eternidad. Verdaderamente una bendición conocer estas cosas. Entonces en Mateo leemos en el capítulo 1, dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora vean esto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta era este? Isaías. Vamos a ver ahorita. Por medio del profeta, ya sabemos que es Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y vean esto. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Ahora, esto parece que no tiene sentido. ¿Cómo que la recibió pero no la conoció? Ahí la palabra para que dice conocer es intimidad. Dice, pero no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso es lo que la Biblia dice acerca del nacimiento de Jesús. Y dice aquí que la promesa decía, la profecía, decía que la virgen, una mujer que era virgen, iba a dar a luz a este bebé, y a este bebé le iban a llamar Emmanuel. Su nombre, aquí nos va a decir, su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y dice aquí, y le van a poner por nombre Jesús. ¿Cómo que Emmanuel o Jesús? ¿Quién es quién pues? ¿Es uno o es el otro? No, es Jesús su nombre. ¿Por qué es Jesús su nombre? Porque Jesús significa, Jesús es el conocido nombre en el Antiguo Testamento, Josué, ese es el nombre. Yeshua en ese tiempo era un nombre muy común, muy conocido. Yeshua o Joshua significa Jehová es salvación. Ese es su nombre, Jesús. Cristo no es su apellido. Mucha gente dice, se llama Jesús y su apellido es Cristo. No. Jesús es su nombre. Cristo, el Mesías, esa es su misión. Y su título es el Señor. Entonces, ¿por qué dice que se llamaría su nombre Emmanuel? Bueno, porque si Jesús significa Jehová es salvación, Jehová tiene que estar con nosotros. Y estaría con nosotros. Ahora, aquí viene lo que vamos a tomar de estos versículos. Nos preparamos todo el año y llegamos a este tiempo de la Navidad y se vuelve, esto es un tiempo muy bonito, y las luces y los adornos, el arbolito, los regalos, la comida, los amigos, la familia, todo esto y los nacimientos que se ponen por todas partes. Todo el mundo celebra la Navidad. Crean o no en Jesús, todo el mundo celebra Navidad. Eso es universal. Pero lo triste de eso es exactamente el problema, que muchos celebran y no saben ni qué se celebra. Como este niño que platicando con su mamá, mirando hacia el cielo en una noche muy clara, y se ven todas las estrellas y se ve ahí todo bien bonito, y el niño mira al cielo y se queda y le dice: wow, qué bonito, cuántas estrellas, mamá. Y, mamá, ¿estás segura que Dios está allí en un lugar del cielo? Sí. Dios está allí y nos está viendo y nos oye y nos conoce y nos ama y todo esto. Y el niño le dice: mamá, ¿no sería bueno que si Dios está allí en algún lugar, de vez en cuando enseñara, aunque sea la cabeza, para que lo veamos? Sí, ese a veces es el sentir del hombre, ese a veces es el sentir de la gente. Principalmente cuando estás agobiado y atribulado con los problemas y las dificultades y las presiones del diario vivir. A veces en desesperación gritas: Dios, ¿dónde estás?
En tu dolor, en tu llanto, en tu enfermedad, en tu angustia, clamas a Dios porque pareciera como que Dios ni siquiera quiere enseñar la cabeza. No, no hay tal cosa. No es así. La Biblia nos dice aquí que se llamaría su nombre Emmanuel. Quiere decir, entenderás esto acerca de Jesús. Entenderás y creerás esto acerca de Jesús. Que cuando hablas de Jesús tienes que hablar inmediatamente de que Dios está con nosotros. Así dice, traducido es Dios con nosotros. Ese es el tema, ese es el punto de la Navidad. Navidad se trata no de los regalos, no del arbolito, no de la cena, no de nada de esto necesariamente. Navidad primero y más que nada se trata de que Dios en algún momento de la historia decidió a venir a vivir con nosotros. Dios no solamente se reveló a nosotros. Ahora, entendamos esto, por favor. Desde el libro de Génesis, capítulo número 2, vemos después de que el hombre fue creado, después de que le fue dado una mujer al hombre, después de que recibieron las instrucciones en lo que habrían de hacer y lo que no habrían de hacer. La Biblia nos dice que Dios venía en lo fresco de las tardes y caminaba con Adán todos los días. Todos los días. Eso era lo que Dios quería desde el principio. Dios creó al hombre, le dio un ambiente perfecto, un clima perfecto, una vida perfecta, una esposa, le dio todo lo que era lo mejor. Y no solamente eso, pero Dios le dio más que de lo que le había dado alrededor de él. Dios le dio al hombre la presencia misma del Dios que creó todo lo que existe. Y en esa comunión, qué hermoso debió haber sido ese tiempo, antes de que existiera el pecado, antes de que existiera la maldad, antes de que existiera la muerte, antes de todas estas cosas. El hombre en ese mundo perfecto, en esa intimidad perfecta con Dios, caminar y platicar y caminar en esa intimidad, en esa relación tan personal. Pero la Biblia nos dice que el pecado vino al hombre, entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Y la muerte es, ya lo sabemos, nada más peor que eso, que la separación. La muerte trajo separación. E inmediatamente nos dice el libro de Génesis, en esas tardes frescas, Dios viene y busca al hombre. ¿Y dónde estás? Oh, es que oí que venías y me escondí. ¿Por qué te has escondido? Porque estamos desnudos. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. De allí en adelante Dios va a revelarse al hombre, pero ya no más en esa intimidad, ya no más en esa relación personal. Dios va a mostrarse en ciertas ocasiones a ciertas personas, pero nunca en esa misma intimidad que tuvo con Adán, el primer hombre, en ese lugar maravilloso de intimidad con Dios. Y después de eso, muchos años después, el pueblo de Israel verían la presencia de Dios que se manifestaba sobre el arca del pacto, y eso solamente una vez, en el día de expiación. ¿Te das cuenta? De esa intimidad el hombre quedó separado. Y ahora Dios se va a revelar al hombre de vez en cuando a ciertas personas en ciertos tiempos, y luego después una vez al año, más esporádico que nada. Y así termina el Antiguo Testamento, con esa intimidad que quedó quebrantada, esa relación personal que fue dañada por el pecado, que causó separación. Isaías 59 dice: nuestros pecados han causado separación. Pero luego aquí viene el Nuevo Testamento y viene el Evangelio de Mateo, y comienza en el mismo primer capítulo a decirnos que el nacimiento de Jesús no es la algarabía del momento y el bebé y el pesebre. No. Es el propósito por el cual vino, por el cual nació, porque Dios siempre deseó en su corazón habitar con nosotros, caminar con nosotros, hablar con nosotros, compartir con nosotros. Y aquí Jesús, Emmanuel, que vino y se hizo Dios con nosotros. No el bebé en el pesebre, no. Emmanuel, el Dios omnipotente, creador de todo lo que existe, vino a habitar con nosotros.
Vino a vivir con nosotros para que nosotros podamos vivir con Él. El Hijo de Dios se hizo el Hijo del hombre para que nosotros, los hijos de los hombres, pudiéramos llegar a ser los hijos de Dios. Y ahora con esa confianza podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, nos dice la Biblia, a través de este que se hizo hombre, Cristo Jesús, Emmanuel, que vino a ser Dios con nosotros. Él siempre fue Dios por nosotros. Desde antes de lo que era creado, Él siempre fue Dios por nosotros. Pero en algún momento de la historia se hizo Dios con nosotros. Fue Dios por nosotros, pero se hizo Dios con nosotros. Porque Él era por nosotros, se hizo a venir a vivir con nosotros. Su corazón siempre estuvo en nosotros desde la eternidad. Siempre nos amó. Siempre buscó el día en que estaría con nosotros. Siempre tuvo ese amor para con nosotros. Ese amor que es inconcebible. Ese amor que es incondicional, que es eterno, que es puro, que es santo. Siempre se deleitó en nosotros a través de todo el tiempo. Antes de la creación de todo, siempre nos tuvo en su mente y en su corazón. Cuando las cosas estaban siendo creadas, Él estaba allí con su Padre, deleitándose en el día en que viniese a vivir con nosotros. Nos vio y anticipó este tiempo en que vendría a derramar su amor en nosotros, su amor por nosotros y su amor en nosotros, su amor sobre nosotros. Se hizo como nosotros. Hebreos capítulo 2 dice, por cuanto los hijos son partícipes de la carne y sangre, también Él se hizo como nosotros para ser partícipe de lo mismo. De esa manera se hizo Dios con nosotros. Dios en nuestra naturaleza, es lo que dice la Biblia, en nuestro mundo, como uno de nosotros. Ese es el gran misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en la carne. Su naturaleza divina no cambió, pero de una manera misteriosa y maravillosa se unió esa naturaleza divina a una naturaleza humana. No se mezclaron. Pero ahí en el cuerpo de Cristo Jesús, Emmanuel, allí en ese cuerpo vino a habitar toda la plenitud de la deidad, donde la naturaleza humana y la naturaleza divina hicieron su residencia en la persona, en el cuerpo de Cristo Jesús. Y en Él habitó la llenura de la deidad, como dije. Dios se hizo tanto como nosotros, como tan posible hubiese sido. Se hizo uno como nosotros, vivió entre nosotros, simpatizó con nosotros, nos habló, nos ministró, sufrió por nosotros, sufrió en nuestro lugar y murió por nosotros. Esa es la Escritura. Eso es Navidad. Oh, el misterio de la piedad, el misterio de la gracia. Oh, la maravilla de maravillas, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese hombre de Nazaret, el que fue rechazado, el que fue escupido, el que fue ridiculizado, el que sufrió el justo por los injustos, el que fue puesto a muerte en la carne. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Ese bebé en Belén, ese bebé que estaba en los brazos de María, Él era el Dios del universo que creó todo lo que existe. Ese jovencito en el templo haciéndole preguntas a los sacerdotes, Él es el creador del universo. Ese hombre extraño que se sentó junto al pozo de agua ahí platicando con esa mujer samaritana. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios como nosotros, se hizo hombre. Siendo Dios se hizo hombre. Eso quiere decir mucho más de lo que nosotros entendemos, a lo que más posiblemente pudiéramos entender. Él se hizo como nosotros. No quiere decir que la divinidad se volvió humana, no quiere decir que la humanidad se volvió divina, no. Dos naturalezas, aún distintas, habitando en la misma persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque una vez el hombre deseó ser como Dios. ¿Te imaginas? Adán, si comes de este vas a ser como Dios, y sin tardo ni perezoso fue y comió de ese fruto que Dios le había dicho que no comiera. Ese era el deseo, ese era el orgullo, esa era la vanidad de llegar a ser como Dios. Y lo paradójico del asunto, que aquí tienes a Jesús, que siempre fue Dios, y no escatimó el ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte, y muerte de cruz. El hombre en su orgullo quiso ser como Dios.
Jesús en su humildad, siendo Dios, se hizo hombre como uno de nosotros. Ese es el Jesús que es Emmanuel. Él se hizo como nosotros, piensa como nosotros, habla como nosotros, siente como nosotros, trabaja como nosotros, sufre como nosotros y murió como morimos nosotros. Él entró por experiencia propia entre todas las peculiaridades de la humanidad, pero sin pecado. En nuestras aflicciones, Él es afligido. Él llevó nuestras enfermedades Él cargó nuestras rebeliones y llevó nuestras enfermedades a la cruz. Él fue tocado con el sentir de nuestra aflicción. No podemos entender cómo es posible que siendo Dios se hizo como nosotros, pero lo hizo para que fuera no solamente Dios como nosotros, pero Dios en nosotros. Ese fue el efecto, ese fue el propósito, ese fue el plan, que Él fuera como nosotros, como uno de nosotros. En 2 Corintios 6, 16 al 18 dice, habitaré entre ellos y habitaré con ellos y caminaré entre ellos. Ese es el misterio que no entendemos y no podemos descifrar con lenguaje humano alguno. Cristo Jesús en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él hizo todo eso para venir y ser Dios en nosotros. Y ahora nuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Nuestras personas somos templos de su Espíritu. Dios habita en nosotros. El corazón nuestro es su trono. ¿Acaso no es maravilloso todo esto, hermanos? ¿Acaso no es en verdad mucho más de lo que podemos descifrar y describir? Ese Dios que siempre fue por nosotros antes de que todas las cosas existieran. Él se hizo Dios con nosotros en un momento en la historia. Siendo Dios con nosotros, se hizo lo más posible a nosotros. Y cuando se hizo como nosotros, tomó su residencia en nosotros, habitó o busca habitar en nosotros. Así es como Dios habita en nosotros y nosotros habitamos en Dios. Maravilla de maravillas, en serio. ¿Por qué es que se hizo Dios por nosotros? Para que nosotros pudiéramos ser su porción, su gente, sus hijos, sus siervos. Para que vivamos por Él, para que hablemos por Él, para que trabajemos para Él, para que suframos por Él y si fuera necesario para morir por Él también. El Señor dice, yo seré por ustedes y ustedes serán por mí. Ojalá y nunca se nos olvide, cada día, cada hora, fresco en nuestra mente, que el Señor dice, este es el pueblo que yo hice para mí mismo, ellos declararán mis alabanzas. Eso es lo que el Señor busca. Navidad es eso. El Señor viene a su pueblo que Él hizo para sí mismo, para que nosotros volvamos a Él y nos demos a esa necesidad de ser, si Dios es por nosotros y Dios es con nosotros, nosotros somos por Dios y somos para Dios y somos de Dios. Emmanuel se dio a sí mismo por nosotros para que nos redimiera, dice Tito capítulo 2 verso 14, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo especial, celoso de buenas obras. Por eso se hizo Dios con nosotros, para que nosotros pudiéramos ser con Dios. Él vino, Jesús, del cielo a la tierra, para que nosotros pudiésemos ir de la tierra al cielo, a la presencia eterna de Cristo Jesús para siempre del Padre y habitar con ellos por toda la eternidad. Jesús habitó entre nosotros en una, así dice, Él vino a habitar entre nosotros en esa humanidad entre nosotros para que nosotros pudiésemos ir y habitar con Dios en una casa hecha, no con manos de hombres, pero una casa eterna en el cielo reservada para nosotros. Glorioso es este misterio en verdad. No pretendo y nunca jamás voy a pensar que, o quiero que ustedes piensen que sé de qué está hablando todo esto. No, es más grande de que el conocimiento humano pueda describir.
Pero sí sé lo que la Biblia dice y por eso creo que yo vivo porque Jesús murió por mí. Yo voy a ser bendecido porque Jesús sufrió por mí. Yo viviré con Dios para siempre porque Jesús vino a vivir con nosotros. Emmanuel se hizo Dios en la carne para venir y habitar con nosotros, porque Él es Dios con nosotros. Para que nosotros seamos como Él. No vamos a ser divinidad. No, nada de eso. Eso sería blasfemia. Pero que seamos con Él en santidad y en gloria. Siempre es su deseo. La Biblia dice, y Dios que es Espíritu nos hace cada día más y más a la imagen gloriosa de su Hijo amado. Una de las oraciones más bonitas en toda la Biblia es la que Jesús hizo para que nosotros entendiéramos esta gran verdad. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice así: Padre, yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, Padre, para que tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Dios con nosotros, Emmanuel, gloria a Dios en las alturas. Tremendas, sublimes, ¿verdad? Hermosísimas promesas. Oh, la gracia de Dios que nos ha bendecido, a veces más de lo que agradecemos. Que Dios sea por nosotros, que siempre estuvimos contra de Él. De que Él quiera venir a vivir con nosotros. Nosotros que en algún momento nos apartamos de Él y le dijimos, apártate de nosotros, no queremos conocer tus caminos. Job capítulo 20 nos dice eso. Que Él venga y que quiera ser como nosotros. Nosotros que habíamos perdido todo deseo de ser como Él. De que Él venga y que busque habitar en nosotros, en ese mismo cuerpo en donde habitó Satanás por muchos años. Que Él venga y quiera habitar en nosotros, en este cuerpo degenerado, y que Él venga a regenerar lo que se había perdido, lo que se había dañado, lo que se había corrompido, lo sucio, lo pecaminoso, lo oscuro, lo degradante. Es mucho más de lo que podemos entender. Y todo para que nosotros fuésemos ganados para Él, que en algún momento fuimos enemigos de Él. En vez de ser Dios que nos consideró a nosotros siempre en nuestra miseria y buscó acercarnos a Él. Nosotros que lo rechazamos, que lo escupimos, que lo negamos, que le dimos la espalda. Nosotros que declaradamente nos hicimos sus enemigos. Nosotros que lo blasfemamos, que vivimos en enemistad contra de Él. Que merecíamos ser desterrados de este mundo y condenados al infierno por siempre. Dios nos buscó y nos alcanzó y nos dijo, yo quiero que vivas conmigo. Yo vine a vivir contigo para traerte a vivir conmigo. No solamente eso, dice, y quiero que seas como yo. Nosotros que lo rechazamos, que lo ofendimos, nosotros que corrompimos tanto la imagen de Dios en nosotros con nuestro pecado y nuestra maldad. ¿Cómo podemos pensar en que algún día llegaríamos a ser como Él? ¿Cómo poderse llegar a ser como Él? Nosotros que nos perdimos y que nos alejamos tan lejos como nos fue posible de Él. Tanto que lo rechazamos.
Oh, que pudiéramos nosotros descansar en esa gloriosa verdad. Y descansar en esta verdad hasta que seamos llenados de esa maravilla, de esa gracia, de esa misericordia, de ese amor que nos tire en el suelo y que adoremos a Dios que vive por los siglos de los siglos, por su gracia y su misericordia hacia nosotros. Y que el Espíritu Santo continúe mostrándonos a nosotros, abriendo nuestros ojos a esta gran verdad y a las maravillas de su gracia para con nosotros. Y que seamos envueltos en ese glorioso nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Oh, tan sublime amor, tan grande amor, tan maravilloso amor, que nos deje sin palabras y solamente exclamar: aleluya, gloria sea al nombre de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice. Que vino a donde nosotros estábamos, que conoce donde vivimos, que conoce nuestras enfermedades, que conoce nuestros problemas, que se preocupa por nosotros, que ha caminado con nosotros en el valle de la miseria y de la muerte, y que ha venido a rescatarnos y a salvarnos y a darnos vida eterna en su nombre, que no se avergüenza de nosotros, que se hizo carne por nosotros, que en su infinita gracia vino y se reveló a nosotros que somos finitos, pecaminosos. Que el Rey de Gloria viniese a vivir como nosotros, y no solamente a vivir como nosotros y con nosotros, pero que el Rey de toda la gloria se hiciera un siervo del hombre pecaminoso de este mundo. Inconcebible, increíble. No nos queda más que decir: gracias a Dios por el don inefable de Cristo Jesús. Y así leemos en Mateo al principio. El Evangelio de Mateo comienza capítulo 1, versos 18 al 23, ahí hablándonos de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y al final del Evangelio, la promesa de Cristo Jesús en el capítulo 28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De Génesis a Apocalipsis, la promesa de la Biblia es que hay un Dios en el cielo que nos ama, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor, que a pesar de nuestro rechazo, a pesar de nuestros insultos, a pesar de nuestra violencia en contra de Él, a pesar de nuestra maldad y de nuestra injusticia, siempre se acercó a nosotros con el único propósito de redimirnos de esta vida de pecado y de maldad, de esa miserable vida de pecado en la que nos encontrábamos. Y que al final de todas las cosas, en el libro de Apocalipsis nos dice, nos ha venido buscando desde el jardín del Edén hasta el paraíso de Dios. En el libro de Apocalipsis, todo el tiempo entre medio de eso, Dios, Emmanuel, que se hizo carne para que pudiera ser Dios con nosotros. La promesa sigue en pie. He ahí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él vivirá con ellos, habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos, será su Dios. Oh, que nuestro diario vivir, hermanos, amigos, en las pruebas y en las dificultades, cuando la duda nos asalta, que cojamos el escudo de la fe, que nos recuerde día a día que Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que en su promesa nos ha dicho clara y tajantemente: nunca te dejaré. No, ni siquiera lo pienses, nunca te dejaré, nunca, pero nunca, nunca te abandonaré. Y que se vuelva eso la certeza de nuestro diario vivir y la solidez de nuestro caminar, lento aunque sea, pero que caminamos firmes sobre este mundo, sabiendo que lo que más necesitamos en los tiempos de dificultad es esa firme confianza de poder decir: mi Dios está conmigo donde quiera que yo voy. Mi Dios Jesús es Emmanuel, y su promesa es que siempre sería con nosotros. Y que en el medio de nuestras dificultades, Emmanuel resuene fuerte y profundo y nos haga recordar que Él es fiel a su promesa.
El secreto de la paz no es un plan o un programa, pero una persona. El secreto de la paz no es un plan o un programa, pero es una persona. Su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Conocer y confiar en su nombre, en Emmanuel, es el antídoto para el temor de las circunstancias y las dificultades. Cuando las dudas nos asaltan, recordemos que Dios, Emmanuel, es Dios con nosotros y que en Él estamos seguros. Cuando el peligro nos acecha, cuando la calamidad nos golpea, estaremos siempre seguros que Emmanuel y la presencia de Dios con nosotros es el poder que necesitamos, es la promesa que nos anima y que nos da la fortaleza de decir: mi Dios conmigo está. Y su promesa sigue siendo verdadera. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No deje que su corazón, nos dice, desfallezca. No temas, nos dice. Que por el poder de su Espíritu Santo podamos poner toda nuestra fe en su nombre, que es fiel y verdadero, Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando en los valles de la oscuridad de las tinieblas estuviéramos caminando, nos acordaremos siempre de esas hermosas palabras de David en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque Dios es con nosotros. Isaías 41:10 es una de las promesas más favoritas en cualquier tiempo de dificultad. Señor nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios y yo siempre te fortaleceré. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando el temor toca a la puerta, confiados en nuestro Emmanuel, que es Dios con nosotros, enviemos a la fe a abrir la puerta, cualquiera sea la situación, porque estamos firmes en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, tenemos la fuerza necesaria y suficiente, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Estaremos siempre seguros si Dios es con nosotros, porque el que habita, ¿cómo dice el Salmo? Perdón, se me olvida. El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Perdónenme, que es más, no sé por qué lo tengo que estar diciendo, si lo podemos leer, pero es una de las grandes promesas del Señor. Salmo 91:1. Interesante, ¿no? Siempre que llamamos al 911 sabemos que es la ayuda que necesitamos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Oh, qué gozo tenemos aquí en estas palabras. Dios es con nosotros y será siempre con nosotros, como individuos, en nuestras familias o como iglesia. Dios es con nosotros. Dios nos dé la gracia de venir y parar en nuestro tiempo en estas celebraciones, las reuniones, las comidas y todas estas cosas, y tomemos el tiempo de meditar en la grandeza de este nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, el gran misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en la carne, Jesús, Emmanuel, que es Dios con nosotros. El Salmo 34:3 dice: oh, magnifiquen el nombre del Señor conmigo y exaltemos juntos su nombre. Por supuesto, que vivamos con ese denuedo, diligentemente con ese denuedo y bíblicamente con esa esperanza de que nuestro Dios conmigo está y nunca me deja y nunca me abandona. Nuestra causa va a prosperar, la verdad va a vencer, el presente es sólido, el futuro es seguro, porque el Emmanuel, Dios con nosotros, es el Dios poderoso de todo el universo. En sus manos estamos seguros. Hay un canto que escribió, me parece que es Chris Lumley, no sé quién es, pero me encantan las palabras que dice: ve y dilo en las montañas, grítalo en las montañas,
que aquel que siempre estuvimos esperando, el Rey de nuestra salvación, nació en este día, nuestro Salvador, Cristo el Señor. Ve y dilo, grítalo en las montañas, sobre los montes y en todo lugar, que ahora todos podemos ser perdonados, porque el peso de nuestro pecado Él vino a cargar. Ve, dilo en las montañas, grítalo en las montañas, que ese bebé que nació de una virgen es el que gobierna todas las naciones. Él es la gloria de Dios que vino a la tierra. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿No es maravilloso? De verdad, ¿no es maravilloso pensar en todas las religiones del mundo, en todas formas de creencia que hay en el mundo? Y lo difícil es compartir con estas palabras, no siendo sarcástico, no siendo burlones, no siendo groseros con ninguna de estas personas. Pero hablar de su Dios, preguntarles qué hace tu Dios, qué te dice tu Dios y dónde está y qué tan involucrado está en tu diario vivir y cómo te ayuda a sustentarte en esos momentos difíciles y cómo viene a caminar contigo cuando las cosas se ponen feas y de lo más horrible. ¿Qué hace tu Dios? ¿Qué hace tu religión por ti? Todas las religiones del mundo siempre son lo mismo. El hombre pecaminoso buscando ayuda en algún lugar. Ayuda. Porque necesita, porque él sabe que tiene todo, que aparenta vivir feliz, pero sabe que hay un vacío enorme en su corazón. Y sabe que vive ahí en lo oscuro de su recámara, en la oscuridad de sus sábanas, donde nadie lo ve. Sabe que allí es solamente un hombre miserable que no tiene nada. Podrá tener todo lo material que el mundo ofrece y podrá tener todo el dinero que el mundo le permita tener. Pero ahí al cerrar sus ojos sabe que es una persona miserable. Porque hay algo que le hace falta, hay algo que no puede comprar con su dinero. Hay algo que su dinero no le ha quitado, esa incertidumbre de su corazón. Hay esa incertidumbre, hay ese agobio, hay esa constante presión en su mente. Y en algún lugar del mundo, en algún lugar allá en una esquina, allí donde hay esos hombres humildes, esas mujeres humildes que no tienen nada comparado al estándar de este mundo y que viven una vida plena, una vida llena de bendiciones, una vida de paz, una vida de gozo, un gozo que es inefable, un gozo que es innegable, un gozo que se ve a distancia, que se huele, que se siente, que se escucha, que se ve. Y el mundo mira con desprecio a esta gente. Y se burlan de ellos y lo único que hacen es el ridículo de estas personas, solamente para volverse a sus nidos que tengan de lo que hayan construido y darse cuenta que lo que esas personas que al estándar del mundo son unos perdedores, son unos nada, tienen lo que verdaderamente vale. La promesa de un Dios que se hizo carne y que vino y que vivió como hombre con nosotros. Y ese es el Dios que dijo desde el principio, yo habitaré con ellos y caminaré con ellos. Y después, no satisfecho con eso, dijo, y yo habitaré en cada uno de ellos. En la presencia de su Espíritu y el poder de Cristo Jesús y las promesas del Padre, tanto como nos han dicho en la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Es una carta de amor de ese Dios que nos ama a ese hombre, a esa mujer que simple y por fe creyeron en esta promesa que nos dijo, Él es Emmanuel, Él es Dios contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y la paradoja de la vida para estas personas que tienen todo y que aparentan necesitar nada, y al final de todo se dan cuenta que son los más miserables. Porque aquí viven estas personas que no tienen nada, pero a quienes les fueron dadas estas promesas, que nos dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el punto. La Biblia dice en el Salmo 72, 19, bendito sea el glorioso nombre de Dios por siempre, y que toda la tierra sea llena con su gloria. Y luego dice amén y amén, como diciendo una vez amén no es suficiente. Bendito sea su glorioso nombre por siempre, y que toda la tierra sea llena con su gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les conceda un fin de año de abundantes bendiciones, que el año que comienza, tu amor por Dios se multiplique, se triplique, que tu necesidad por Cristo Jesús en tu corazón sea real, sea genuina, que el Señor continúe haciendo en ti, en mí, en nosotros sus planes y propósitos, que preparados con los principios bíblicos de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que esos principios bíblicos los podamos traer a esa práctica bíblica de todos los días. Y que al final del año que viene, si el Señor nos permite estar aquí todavía, vayamos a terminar con gozo un año más diciendo, no tengo nada en lo que el mundo me ofrece, pero cada vez es más grande en mi corazón la presencia de mi Dios, cada vez más real su obra en mí, por cuanto he aprendido a renunciar a lo mundano, a los deseos de la carne, para ser hallado en Cristo Jesús, mi Señor, que por amor a mí se entregó y murió por mis pecados, porque vino del cielo a la tierra, Emmanuel, que es Dios con nosotros, Dios conmigo. Y que Dios nos guarde de las tentaciones de esta vida, de este mundo, y que nos llene con su Espíritu y que nos use para la honra y la gloria de su nombre. Muchas bendiciones a todos, que Dios los guarde, que Dios les dé un final del año excelente y un principio mayor todavía, con ese deseo insaciable de ser llenos de la presencia de Dios con nosotros. A Él sea la honra y la gloria. Bendito Dios, te damos a ti la honra y la gloria por siempre. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por el amor que nos tienes, gracias que enviaste a tu Hijo amado para venir del cielo a la tierra y no solamente a vivir en esta tierra, pero a ser con nosotros y a vivir en nosotros. La más grande promesa y la más grande realidad de las bendiciones, Jesús en nosotros, nuestra esperanza de gloria, y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén.